Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Una semana más en historia, una hora con la historia, una hora con Don Pío Moa, de nuevo aquí en este programa, el programa de historia por antonomasia, y hablamos con los que más saben, con Don Pío Moa. Don Pío, bienvenido. Hola, muy buenas, gracias. Bueno, un placer de nuevo tenerle aquí en este programa que está causando. Han sido muchas las felicitaciones que hemos recibido aquí en nuestra redacción por el último programa, Don Pío. Pero antes de meternos en materia, sí que me gustaría que comentáramos alguna reflexión en el blog Más España, Más Democracia, www.piomoa.es, como siempre hacemos. Don Pío. Bueno, pues sí, realmente hay muchas razones para comentar lo que hay, ¿no? Estamos en una declaración de guerra por parte del doctor y tenemos que replicar, claro. O sea, hay que insistir y todo lo que él teme, darle más. O sea, poner al descubierto sus corrupciones, su miseria, en fin, sus chanchullos con los separatistas y demás, ¿no? Porque eso es lo que lo está echando abajo y es lo que le ha llevado a intentar escapar hacia adelante, una huida hacia adelante, con esa declaración que ha hecho. Ahí hay una cuestión sobre la política de Vox, que en general me parece buena, pero sospecho que a pesar de... He puesto un tema que se llama el síndrome de los santos, ¿no? Sospecho que a pesar de haber desechado las pretensiones de tutela de Jiménez Los Santos, pues sigue influyendo en Vox, con su pretensión de que hay que ir unidos con el PP para echar a Sánchez. Lo cual, inconscientemente, significa que solo es posible hacer algo si se moviliza el PP, el voto útil, en definitiva. Esto es peligroso. Cuando Abascal critica al PSOE, lo hace muy bien, pero su mensaje pierde fuerza cuando llama o ruega al PP que se una contra el doctor, que critica por no unirse. Sabemos que no se va a unir. O se hace entender claramente a la gente cuál es el mensaje de Vox y que el del PP significa lo contrario, significa la colaboración con el nuevo Frente Popular, o lo que se haga tendrá poco recorrido. O sea, el PP lleva muchos años en esa política, no es nada nuevo, ¿no? Todo el aliento del gran proyecto en marcha hacia la destrucción de la unidad nacional y de la democracia surge de un supuesto, que el franquismo fue el gran mal, el cual arrasó la libertad y el progreso, que aquí estaban representados por el Frente Popular. Esto lo mantiene explícitamente el PSOE e implícitamente el PP. Pero, bueno, desde la condena por Aznar, ¿no?, del franquismo. Pero ese Frente Popular, fue precisamente el que destruyó la democracia, golpeando de paso la unidad nacional, como vuelve a ocurrir hoy. Mientras esta clave histórica no llegue con claridad a la masa de los españoles, la política seguirá chapoteando en el lodo y destrozando la convivencia en paz y en libertad. Esto vengo explicándolo desde hace 20 años. No obstante, apenas logro pasar del nivel personal y testimonial, ¿no? Por lo tanto, debe asumirlo Vox a un nivel político superior, porque yo no tengo un partido ni hago política, hago análisis político. Son cosas distintas. Esto si realmente se quiere sacar al país del lodazal. Y la batalla cultural, de la que tanto se viene hablando, ha de darse
de modo no exclusivo, pero sí prioritario en el terreno de la historia. Porque es ahí donde la han planteado el PSOE y sus aliados. Y la han planteado con gran éxito por incomparecencia de los contrarios, que sea el PP, que ha reconvertido en un auxiliar suyo, ¿no? Creo que Vox todavía no lo ha entendido bien, o quizá piensa que criticando las incoherencias, aparentes incoherencias del PP, que las cosas se van a aclarar para mucha gente. Yo lo dudo mucho, ¿no? Mis trabajos al respecto de la historia, de la batalla cultural en la historiografía, sin disminuir la importancia de otros, creo, pero creo que son los más conclusivos, porque no en vano fueron los que más alarmaron a la izquierda y a los separatistas, en definitiva, los que le llevaron a sacar las leyes de memoria, ¿no? He hecho algunos comentarios breves sobre diversos temas de actualidad. Creo que probablemente en ningún terreno ha llegado la perversión del lenguaje al grado de sustituir la biología por la gramática. Ya no hay, según dicen los feministas, ya no hay sexos, sino géneros. El género es un concepto gramatical, no es un concepto biológico, ¿no? Claro, este es el poder histerizante de la palabrería, ¿no?, en la que estamos unidos, ¿no? Ponía, repito, un ejemplo de desigualdad patriarcal. Las mujeres viven más, hablan más, sonríen más, se suicidan mucho menos, delinquen muchísimo menos, evitan los trabajos más pesados. En fin, debe ser esta la brecha de género. Y dicen que hay que acabar con la desigualdad patriarcal. Bueno, a saber por dónde termina eso. Para entender el feminismo no es necesaria la crítica, basta con reproducir sus consignas. Igual que para entender el ecologismo, basta con recordar sus predicciones catastróficas desde hace medio siglo. Predicciones todas fallidas, claro, pero ellos siguen inasequibles al desaliento. Y uno se pregunta a qué se deberá, quizá a las subvenciones. El problema de si hay o no hay un cambio climático. El clima está en constante cambio. Claro, hay que preguntarse, ¿estamos en un ciclo de temperaturas crecientes a largo plazo? Pues no hay manera de saberlo. ¿O vamos a una nueva edad glacial? Que es lo que se decía antes, ¿no?, antes de salir lo del calentamiento global, que ahora se ha olvidado y se habla del cambio climático. Sí, eso es. Pues tampoco sabemos si vamos a una nueva edad glacial. ¿Existe un calentamiento global debido a la actividad humana? Es indemostrable. Ni se ha demostrado ni probablemente es demostrable, porque la actividad humana influye de una manera muy marginal en el clima, ¿no?, hoy por hoy. Sin embargo, los ecologistas pretenden saber todas esas cosas. Es un asunto no de ciencia, sino de intereses políticos y económicos. Bueno, pongo un comentario de Cuatro Perros Verdes. Un personaje explica la economía. Dice, nunca hay suficiente para todos, y aunque lo hubiera tampoco funcionaría, porque cada uno cree tener derecho a más de lo que recibe. He tratado un poco también la cuestión del marxismo y el liberalismo, o algunos aspectos del liberalismo. El concepto clave del marxismo es el de la explotación de la gran mayoría por pequeñas minorías. Pues con ese concepto económico, el marxismo explica la historia, el próximo fin de la historia en una sociedad idílica. Claro, la cosa ha fallado con respecto al proletariado, que sería el encargado de llegar a esa sociedad. Bueno, ¿podemos considerarlo un fracaso de la ideología? Pues no. El concepto de explotación se ha extendido a la mitad femenina de la especie humana, explotada por la otra mitad, como decía el Zapatero, ¿no? Más todavía, se ha extendido la explotación al planeta, vilmente explotado por el ser humano, que es un verdadero cáncer de la Tierra, de su armoniosa ecología natural, según dicen, ¿no? Hay un cierto terreno común entre el liberalismo y el marxismo, y es la concepción de la economía como la sustancia de la condición humana. De la economía, sin embargo, sacan conclusiones opuestas.
Sí. El liberalismo se basa en el comercio, el marxismo en la producción. El marxismo tiende a la expansión absoluta del Estado, aunque algún día lo haría desaparecer al Estado, pero eso nunca se llega a ello, ¿no? Al contrario, el Estado se expande más y más a lo largo de estas décadas, de todo el tiempo que ha conseguido el poder. El liberalismo quiere un Estado pequeño que se limite a asegurar la libertad de los comerciantes. El liberalismo defiende las libertades políticas, que las hace surgir de la economía. El marxismo estima esas libertades como un resultado engañoso del poder de los explotadores. El marxismo cree que la sociedad justa debe basarse en una producción científica y masiva, distribuida igualitariamente. El liberalismo considera que la igualdad debe limitarse a los derechos, etc. O sea que hay grandes diferencias entre marxismo y liberalismo. Sin embargo, hay también algo común. Como dije, la economía, que llega a aparecer como el sentido de la historia y de la vida humana. También se dice que las ideologías feministas, ecologistas, etc., proceden del marxismo, porque se basan en la explotación, que llega a ser la explotación destructiva del medio, ¿no?, del planeta, ¿no? En parte, es verdad que proceden del marxismo, pero curiosamente proceden también del liberalismo. Y esta es una coincidencia bastante llamativa. Hay un tema que, en relación con la situación en que estamos, y es que actualmente los grandes medios de manipulación de masas, la triple M, que se llamaban, pues se han convertido en medios de ataque a la libertad y a la unidad de España. Sin embargo, de ellos depende de forma decisiva la formación de la opinión pública. Decisiva, pero no tanto. Solo es decisiva si los miles y miles de personas disconformes se mantienen pasivas, que al final viene a ser complicidad pasiva. Si los mensajes correctos se difunden masivamente en las redes o por otros medios, la triple M puede ser derrotada. Recordemos cómo Trump derrotó con Twitter a los medios que estaban casi unánimemente en contra de él. He tratado también brevemente la cuestión de Feijóo. Feijóo hay una cosa esencial, y es su concepción de España. Dice, Galicia es nación sin Estado, lo ha dicho. El español común no es lengua propia de Galicia, no lo ha dicho con palabras, pero sí sus actos, procurando expulsar al español pues, de la enseñanza, de la vida política, etc. Él mismo se ha jactado de que en Galicia nunca habla públicamente en español, habla en un gallego bastante mal. Otra frase de él, Galicia, Euskadi y Cataluña se pueden entender mejor que con el resto. Y otra, que es quizá peor todavía, dice que hay que profundizar en el inglés, porque según él es la manera de superar los antagonismos de lengua, ¿no? Aunque al mismo tiempo habla de bilingüismo cordial, pero ese bilingüismo cordial se basaría en la sustitución del español por el inglés como lengua de comunicación, que es algo en lo que se ha avanzado mucho en todos estos años, hasta salir a la calle para comprobarlo. Basta ver la utilización constante de palabras inglesas para presentarse, para presentar las empresas, para todo, ¿no? Y, por supuesto, en la universidad. Bueno, pues este es el contenido real de la política de Feijóo. El resto es farfolla. Es historietas de esas que si van a hacer esto, van a hacer lo otro, van a hacerlo de más allá, critican al PSOE por cosas que ellos hacen también. Pero, en definitiva, el contenido real de su política es la idea de que España no es una nación, sino un Estado que se impone sobre otras naciones a las que priva de Estado. He hecho un comentario sobre la política del doctor. La política del PSOE siempre ha tenido algo, no decir mucho, de obsceno, ¿no? Pero con el doctor ya le da un toque abiertamente porno. Y ya sabemos por qué.
Ujú. Cuando hay que recordar que cuando se acusó a Sánchez de fraude doctoral, amenazó con acciones penales a los que le acusaban. Pero los que le acusaban no se echaron atrás ante el matonismo del doctor y fue él quien tuvo que recular. Sin embargo, políticamente le costó muy poco. El PP estaba de acuerdo. Todos somos humanos, todos somos corruptos, todos hacemos chanchullos del tipo que sea, ¿no? Es un poco la política del PP. Que, por cierto, se lo recordó el doctor recientemente en estos debates en el Congreso. Dijo, si no fuera por Vox, ustedes habían aprobado la amnistía. Y por supuesto que el PCO está pensando en aprobar la amnistía por un lado o por otro. Porque es su política, siempre, la política del PP. Lo que pasa es que es difícil porque Vox, que no el PP, denunció ante los tribunales el golpismo separatista. Entonces, se encuentra con un problema, ¿no? El PP, me refiero. Sí. El doctor ha declarado la guerra a España y a la democracia. Yo no estoy seguro de si va a ganar o no, hasta ahora ha ganado casi siempre, ¿no? Pero, como en el caso del doctorado, hay que hacerle frente y derrotarlo. Esta vez no solo moralmente, sino políticamente. Hay que derrotarlo, que este sujeto termine en la cárcel o desaparezca de la vida política. O sea, un personaje que está ligado familiarmente al negocio de la prostitución, homosexual y no homosexual. En un país democrático un poco normal, jamás podría haber hecho carrera política. Tendría que seguir su carrera en esos negocios, pero no en la política. Bueno, pero en España se ha llegado a este nivel. Me pregunto, ¿qué pasaría si el doctor fuera a la cárcel o al menos tuviera que irse del poder? Pues aquí hay una disyuntiva. O se impone la línea de Vox o se impone la línea del PP. Si se impone la del PP, el proceso doctoral seguiría su marcha, solo que de forma algo más solapada, como pasó con Rajoy. Si triunfa la línea de Vox, todos moverían a sus masas contra él. Pero es como siempre, si se resiste con firmeza a su demagogia y a sus masas en la calle, pues saldrán derrotados. Ahora hace falta firmeza y claridad de ideas, ¿no? Y capacidad de explicar claramente a la opinión pública estos asuntos. Ujú. Hay un tema, y es que no debemos olvidar que estamos en una situación internacional extremadamente comprometida, con todos los dirigentes de la Unión Europea, o casi todos, no todos, claro, Orbán es un poco la excepción, hablando de la guerra, de preparar la guerra contra Rusia, porque según ellos, Rusia después de Ucrania, va a seguir adelante. Esto es posible, claro, pero no hay ningún indicio real. En cambio, el indicio real es que la OTAN y la Unión Europea están preparando la guerra contra Rusia, que han impedido que la paz llegara por negociaciones en Ucrania, y que lo de Ucrania es la última, pero la más peligrosa de las aventuras de la OTAN y la Unión Europea, ¿no? Irak, Afganistán, Libia, Siria, ¿no? Bueno, pues bien, Londres, con el respaldo de USA, evidentemente, es el mayor causante de una guerra que pudo haberse evitado con los acuerdos de Minsk. Y después ha sido quien ha detenido mediante negociaciones, o sea, una guerra que pudo haberse detenido mediante negociaciones en Turquía a las pocas semanas de empezar. Pero Boris Johnson convenció al pobre y miserable Zelensky de que rechazase la solución, de que rechazase la negociación. ¿Cuál fue el argumento? Pues que él pasaría a la historia como el vencedor de Rusia gracias a las armas de la OTAN, combinadas además con las sanciones económicas que presuntamente hundirían la economía rusa. Bueno, habiendo fracasado, a un coste gigantesco para Ucrania, los ingleses, Cameron, ¿no?, quiere seguir utilizando a Zelensky y su banda, ¿no?, para ampliar la guerra. O sea, ha dicho que
que Ucrania tiene que atacar a fondo y en profundidad a Rusia. Londres, al lado de Washington, fue el principal incitador a las aventuras de Irak, Afganistán, Libia o Siria. Y no olvidemos que estos amigos y aliados de nuestras oligarquías, el PP y el PSOE, invaden también España en Gibraltar y protegen a nuestro enemigo más abierto que el ruso. Hay otro tema importante, que es el de Israel. Defender a Israel me parece necesario, incluso para nuestros propios intereses, pero no puede ser una defensa incondicional. El modo como Netanyahu está actuando en Gaza, y además como ya actuó previamente tratando de acabar con la independencia judicial, un poco como el doctor aquí, pues ese modo está despertando protestas justificadas en muchos países. Sin embargo, las protestas universitarias en USA y Europa, por ejemplo, se están realizando con banderas palestinas sin apoyo a Hamás. Y conviene recordar que el designio explícito de gran parte de los líderes palestinos consiste en acabar con el Estado de Israel y con los propios judíos que viven en él. Lo dicen así, abiertamente. Incluso con acabar con los judíos fuera de Israel. Y claro, esto vuelve el conflicto irresoluble. Nosotros, yo creo que debemos estar con Israel, pero no incondicionalmente. No incondicionalmente. Yo creo que además la política de Netanyahu puede terminar en una especie de suicidio para el propio Israel. Esperemos que no sea así. He tratado un tema, ya que lo voy a tratar en una serie de entradas en el blog sobre Europa. Porque la guerra de Ucrania está poniendo sobre el tablero, sobre la mesa, la continuidad de la Unión Europea, como dice Macron, e incluso la continuidad de la propia idea de Europa. Macron ha dicho que estamos en una situación peligrosísima, que Europa se puede desmoronar, etc. Así que voy a hacer algunas consideraciones generales al respecto. No digo que un debate, que es lo que tendría que haber, porque en la presente inanidad intelectual de España pedir un debate es pedir peras al horno. Lo he pedido ya 40 veces, ¿no? Como si no, prefieren el silencio y el insulto, ¿no? Bueno, ante todo, es preciso definir el concepto de Europa. Las raíces cristianas de Europa parecen obvias, aunque no faltan políticos e intelectuales que las nieguen, afirmando que el verdadero significado de la cultura europea se encuentra en la Ilustración, o hasta en la propia idea de la Unión Europea. O sea, que la Unión Europea es la que realmente crea Europa, ¿no? Que es tan distinta de su historia. Europa nunca ha estado unida, ¿no? Internamente, ¿no? Y hoy, además, parece que la raíz cristiana parece bastante seca. No del todo, por supuesto, pero un tanto seca, ¿no? Sin embargo, no puede borrarse el dato de que, por lo que se refiere a Europa occidental, que es la parte más dinámica del continente, hay una Europa oriental, ortodoxa, y la occidental pues fue Roma, es decir, la Iglesia Católica, la que salvó, junto con su propia doctrina, la doctrina cristiana, pues salvó la herencia cultural clásica, que es una combinación difícil que se intentaba armonizar y que permitió resistir a las invasiones, especialmente al ataque del Islam, que persistió hasta finales del siglo XVII y actualmente está reapareciendo con otras formas, ¿no? Sin estos precedentes no habría existido la Ilustración, ni todo lo que ha venido después, sin esta base cultural que permitió que Europa fuera conformándose como una cultura propia. La raíz cristiana, que es la que diferencia a la civilización europea de cualquier otra y que le da un dinamismo espiritual más intenso, pues tiene dos ramas. La propiamente cristiana, procedente de la fe judía, aunque con diferencias profundas con esta, claro. Los judíos son un poco exclusivistas, son el pueblo elegido. Según el cristianismo, todo el mundo puede ser elegido, por así decirlo. Pues está entre la fe judía transformada
y la cultura clásica pagana, que la fe pagana quedó descartada, pero en cambio mantuvo su extraordinario impulso racional, también racionalista. El racionalismo es concebir la razón como una especie de algo todopoderoso, ¿no? Lo cual es excesivo. Bueno, unir las dos ramas, la de la fe y la razón, en un solo tronco, pues nunca ha sido posible del todo. Y sin embargo ha sido esta lucha entre las dos cosas, la intensa tensión entre las dos ramas, lo que ha producido la historia y la civilización europea. Voy a tratar más abundantemente esta cuestión, como digo. Hay un tema que un amigo me mandó un enlace del ABC que dice: ¿por qué la Falange quiso asesinar a Franco tras la Guerra Civil? Un camino de odios y traiciones. Bueno, el simple título es ya una estupidez que califica a su autor, un tal Villatoro, ¿no? Que parece que es la estrella de la historiografía del ABC, que tiene un nivel incluso inferior a la del País, ¿no? Que ya es decir. Es de sobra sabido que en las 4 familias o partidos del franquismo hubo algún sector secundario contrario a Franco. Hubo falangistas desafectos que querían que España entrase en la Segunda Guerra Mundial al lado de Alemania, lo que Franco impidió. Hubo carlistas que, engañados o no por Hoare, el embajador inglés, pues quisieron montar una base de guerrillas para ayudar a una posible invasión aliada a España. Pero el peligro más grave de aquellos difíciles años fue el del sector monárquico juanista, que estaba empeñado en desplazar a Franco para repetir el suicidio monárquico, que tienen ganas de suicidarse los monárquicos. Entre otras cosas, pensaban nombrar jefe de gobierno a Prieto. Sí, sí, sí. Esto ya define, ¿no? De locura. No, es que además urdieron intrigas que entran en lo que se entiende por alta traición. Intrigas pues un poco dirigidas por los servicios ingleses y servicios secretos ingleses y useños, ¿no? Esto lo ha explicado el propio Anson. Ninguno de esos sectores llegó a imponerse a Franco, por supuesto, ni siquiera a los sectores más franquistas dentro de cada familia, y fueron los que realmente se mantuvieron. Pero hay que reconocer que torear a unos y a otros en los años más difíciles del régimen, pues demostró la firmeza y la capacidad política de Franco, que no tienen igual en ningún político español en varios siglos. O sea, en una situación acosada España desde el exterior, con peligro de invasión fuera de los alemanes o de los aliados, pues que dentro del propio franquismo hubiera todos estos manejos y tal, pues, o sea, una persona sin la capacidad política de Franco, vamos, se hubiera hundido, vamos, aquello hubiera ido al caos rápidamente. Ahora bien, hay una cuarta familia, la católica política, o sea, todos eran católicos, pero hay un sector católico político, ¿no? Más ligado al episcopado, y era la más influyente en el régimen. Pues esta fue la que en realidad más contribuyó a destruir el franquismo, privándole de futuro después del Vaticano II. Así que probablemente no fue una gran idea de Franco caracterizar el régimen como católico. Aunque eso, o sea, la Falange, por ejemplo, no era partidaria de tanta catolicismo, ¿no? Eso es. ¿no? En definitiva. Eso. Aunque en las difíciles condiciones de aislamiento internacional después de la Segunda Guerra Mundial, el definirse como católico tuvo enorme valor para la supervivencia del régimen, porque le ganó entonces el apoyo del Vaticano, cuya influencia mundial es evidente, ¿no? Ni los enemigos internacionales del franquismo, ni los internos ajenos a él, como los comunistas, que fueron fundamentalmente los comunistas, ni los pertenecientes a las propias familias o partidos del régimen,
fueron capaces de derrotar o socavar al régimen de modo efectivo, excepto la Iglesia en la segunda etapa del régimen. Sí. Socavar a un régimen que se declaraba católico. O sea, es una paradoja tremenda, ¿no? Claro. Pero la historia está llena de estas paradojas. Bueno, voy a escribir también algunos trabajos en el blog, basándome en el libro Años de Hierro, que publiqué en 2007, sobre la posguerra española entre 1939 y 1976. Es un libro que sigue conservando su valor, salvo por correcciones o ampliaciones posibles de algunos detalles menores. Pero en conjunto no ha sido superado, entre otras cosas, porque sobre la posguerra existe una bibliografía, tanto de historia como de novela, cine, que es amplio, pero casi siempre de un nivel muy bajo. O sea, parece imposible salir de los tópicos más vastos, ¿no? Y más baratos, ¿no? Por lo tanto, digo, un enfoque tan diferente como el de Años de Hierro debería haber dado pie a debates algo serios. Claro. Pero no ocurre ni serios ni en broma. Sí, eso es. Eso. Para entonces, el distinguido gremio de historiadores y los medios de masas habían llegado a la conclusión de que resultaba más fructífero alzar un muro de silencio sobre los discrepantes. Y por cierto, 2007 fue cuando salió Años de Hierro, pues fue también el año en que se promulgó la magnífica ley de memoria histórica. Ley de memoria histórica, la primera, la de Zapatero. Sí, la de Zapatero. Bueno, pues vamos entonces a seguir con el tema general que llevamos. Sí. El episodio de hoy. Sí. Pues vemos que después de la Segunda Guerra Mundial, el enemigo principal para Franco, y en general para el régimen, y para la mayoría, yo creo, de los españoles era el comunismo, y quien pasó a representar la lucha contra el comunismo pues fue USA. Y claro, esto planteaba un cierto problema porque con USA existían diferencias de fondo, sobre todo de tipo cultural. Y el franquismo pues entendía que España heredaba una tradición y un ámbito cultural muy extenso que se fue construyendo a partir del siglo XVI, un ámbito con sus propios intereses y aspiraciones, en el que incluso pensaba, cuando se hablaba del imperio, ¿no? Era un imperio en el orden, digamos, espiritual o cultural, no en el orden político. Nadie pensaba en la vuelta al imperio, ¿no? Pero ese legado planteaba cuestiones difíciles. O sea, ¿qué posibilidad de desarrollo tenía en la segunda mitad del siglo XX ese ámbito cultural, ¿no? de origen español? ¿Y qué podía hacer España en relación con él, siendo España un país pues débil, ¿no? Y en aquellos tiempos pues muy empobrecido, ¿no? Bueno, ¿sería factible una idea de hispanidad capaz de rivalizar con las propuestas marxistas y con las propuestas demoliberales, ¿no? que representaba USA y otros más, ¿no? Y lo que era el embrión de la Unión Europea? Pensadores como Ramiro de Maeztu o Manuel García Morente, entre otros, pues habían intentado elaborar una ideología panhispánica cimentada en las doctrinas católicas y en los logros del siglo de oro. Esto fue más o menos lo que quería el franquismo al declararse régimen católico, ¿no? Para Maeztu, la idea de hispanidad radicaría en la convicción de la igualdad esencial de todos los pueblos de la tierra y el programa de hacer efectiva esa igualdad mediante el catolicismo. Catolicismo significa universalismo. Morente intentó definir los rasgos éticos y psicológicos propios de lo hispánico, personificándolos en la figura ideal del caballero cristiano. Bueno, los dos enfoques tropezaban un poco
con diversas realidades. El mundo hispanohablante no vivía tiempos felices desde hacía mucho tiempo, y la Nueva España, aunque se estuviera reponiendo de numerosos achaques, pues, como recordaba el propio Ortega y Gasset, pues carecía de la potencia material y espiritual adecuada para desempeñar un papel de líder, o al menos de inspirador, máxime cuando fuerzas muy poderosas en el mundo, pues, digamos que atacaban, vilipendiaban al régimen del momento, así como al pasado nacional de España, ¿no? La leyenda negra y tal. Sin duda, existe una cultura de fondo basada en la lengua, la religión, las tradiciones compartidas en todo el ámbito que podemos definir como hispánico. Pero ese ámbito, si bien creativo en arte y literatura, padecía de un gran déficit en ciencia y técnica y un déficit menor pero considerable en pensamiento. En pensamiento, pues las elaboraciones algo etéreas, a mi juicio, como las de Maeztu o Morente, difícilmente podían competir con las elaboraciones marxistas o demoliberales, que eran mucho más audaces y mucho más precisas. Además, las glorias que habían creado, claro, algunos dicen, bueno, una cosa son los rumbos cambiantes que puede tener la Iglesia y otra cosa es la Iglesia y tal. ¿Sí? Lo que usted quiera, pero quien define la orientación de la Iglesia es Roma, no es Madrid. Allí ni Buenos Aires, ni México, ni ninguno de ellos, ¿no? Además, las glorias que habían creado aquel extenso ámbito cultural pertenecían a un pasado ya lejano y, para colmo, eran sistemáticamente difamadas como crímenes y como motivos de vergüenza, no solo en USA y en los países europeos, que habían sido tradicionalmente rivales de España, sino incluso con más encarnizamiento en los propios países hispanos, en la propia España. Países hispanos que preferían definirse como latinos para esconder su verdadero origen. Y en la propia, como digo, en la misma España, antes del franquismo, y hasta de manera más atenuada durante él. Podría invertirse quizás esa tendencia autodestructiva mediante una doctrina regeneradora, o podría llegarse a eso, o bien habría que aceptar un ocaso irremediable e imitar las fórmulas políticas e ideológicas de quienes demostraban tener más éxito. Pero claro, quienes tenían éxito en todo el mundo eran unos u otros. El marxismo se extendía sobre un tercio de la humanidad, la ideología liberal, demoliberal, aunque muy cambiada, por cierto, pues se extendía también en el resto del mundo y caracterizaba sobre todo a Occidente, ¿no? Entonces, ¿qué papel podía jugar ahí una ideología hispanista? Pues esto es un problema que es difícil, que no se resuelve a base de patriotería ni de maldiciones, ¿no? O de denuncias de la leyenda negra, que es necesario denunciarla. Es necesario denunciarla, pero teniendo en cuenta que se centra en la época mejor de España, que no es la que vino después, ¿no? Claro. ¿Cómo invertir eso? Es el problema. Bueno, aquí el problema se complicaba porque todos los países hispánicos pues llevaban un siglo y medio intentando imitar otros modelos y no salía bien. Hispanoamérica se había independizado tratando de eliminar la herencia hispana y de emular el ejemplo, las instituciones, las ideas de USA o de Francia, Inglaterra también, y de ello habría resultado una historia de violentas convulsiones y corrupción, casi permanentes, en contraste con los pacíficos y ordenados 3 siglos anteriores, 3 siglos el siglo y medio de hegemonía española y luego el siglo del XVIII, ¿no? Que habían sido, dentro de España, sí había habido la guerra de sucesión, pero habían sido en conjunto internamente pacíficos y ordenados. Y esto cambió cuando se decidió imitar otros modelos, con mejor o peor suerte. Esta decepción
podría achacarse a la persistencia del catolicismo, porque la idea, porque digamos que la idea mesiánica de USA, basada en la ciudad en la colina bíblica, una idea bíblica, pues eso tenía una imprenta calvinista, seguía siendo cristiana, una impronta muy fuerte en la formación intelectual y política de USA, como un país especialmente bendecido por Dios. Según la teología protestante, Dios ha reservado la salvación desde la eternidad solo a unos elegidos, muchos o pocos, solo Él los conoce además, ¿no? Lo cual en el mundo terreno se manifestaría de alguna forma, por ejemplo, en forma de prosperidad. O sea, los elegidos que prosperaban en los negocios podían considerarlo un indicio, no una prueba, pero sí un indicio de ser los elegidos para la salvación. Y sin que pesaran en ellos, en el protestantismo, pues en la elección divina, en la decisión divina, ¿no?, sobre la salvación, pues no pensaban las obras buenas o malas de los humanos, ¿no? Y los católicos, desde luego, para los protestantes, no figuraban entre los elegidos. Es evidente que no se iban a salvar, ¿no? Aunque les fuera inevitable admitir a los católicos en la sociedad civil de la propia USA. Así que los católicos fueron muy perseguidos en unos casos, en otros se les permitió y actualmente parece que no hay problema, ¿no? Por otra parte, si bien la Revolución Francesa se había inspirado en la Revolución de USA, en la Guerra de Independencia, con todo lo que trajo, ¿no?, pues Guerra de Independencia contra Inglaterra, ¿no? Precisamente hay que tener en cuenta Inglaterra, el poder inglés estaba muy masonizado y los que lucharon contra él también había muchos masones entre ellos, ¿no? Como digo, la Revolución Francesa había dado lugar a un tipo de democracia muy distinta de la useña, ¿no?, y también con sustancia mesiánica, porque creían que eran el ejemplo ya para toda la humanidad. Y lo que salió de ella en primer lugar fue el terror, fueron ideas comunistas, las guerras napoleónicas, quizá las más sangrientas de Europa hasta entonces. Es decir, hay que ver los frutos para entender el árbol, ¿no?, conocer el árbol. Las imitaciones, en todo caso, como digo, en Hispanoamérica no habían dado frutos muy jugosos, y ese era uno de los argumentos favoritos del franquismo. Efectivamente, las imitaciones de USA o de Francia pues habían dado lugar a convulsiones y, en fin, desde luego a nada bueno, ¿no? Pero la aspiración del franquismo a servir de alternativa más genuina y fructífera y sentar un ideal hispánico, pues encontraba obstáculos teóricos y prácticos que la volvían irrealizable, al menos por un largo periodo. El Instituto de Cultura Hispánica y la Acción Diplomática de Madrid tuvieron influencia muy apreciable, pero desde luego insuficiente para cambiar el panorama de la época. Y aunque el éxito espectacular de la democracia liberal de USA, eso saltaba a la vista, ¿no?, pero Franco no la creía extensible a todos los países. Y efectivamente. Precisamente en su definitorio discurso de junio de 1945, había recordado las promesas incumplidas de Roosevelt de no inmiscuirse en los asuntos internos de España. Y había insistido porque cuando la Operación Torch, es decir, la invasión del norte de África, pues los cruceños que se daban cuenta de que si España se oponía abiertamente no sería posible, pues hicieron todo tipo de promesas de que de ninguna manera iban a atentar contra los intereses españoles en ningún sitio, etcétera, etcétera. Luego, cuando pasó la crisis y se sintieron más fuertes y seguros, pues ya
las injerencias fueron constantes, ¿no? Y amenazas y chantajes, ¿no? Franco había también insistido en el valor de la idiosincrasia y de la tradición propias de cada país, a las que no debían imponerse fórmulas externas. En sus palabras, pues el siglo largo de experiencia liberal y demoliberal en España, pues habría demostrado, con su extrema inestabilidad, pues los peligros de imponer pues, modelos que no correspondían a la historia y la cultura del país. Según él, España precisaba un tipo de gobierno original que fuera acorde con su mejor tradición, que enlazase idealmente con el siglo de oro. Él esperaba alcanzar ese objetivo, pues combinando el catolicismo con el sentido social y patriótico de la falange, en una democracia llamada orgánica, bajo una monarquía más parecida a la de los reyes católicos que a la liberal. Esto, sin embargo, era en gran parte anacrónico, ¿no? Es decir, en el siglo XX no se podía volver a los reyes católicos, aunque era preciso preservar la herencia, la mejor herencia de los reyes católicos. Son cosas distintas. Bueno, Franco era un hombre muy realista, ¿no? Y excluía pretensiones mesiánicas como las de USA o la URSS, porque tanto USA como la URSS tenían la pretensión de que ese era el modelo para todo el resto de la humanidad. Y se daba cuenta, Franco, de que al menos a plazo previsible lo que se quería se limitaba a España y en lo posible al ámbito cultural hispánico de América y Filipinas. La nueva forma de gobernarse, por así decirlo. El país no dejaba de ser pequeño, España, de escaso poder militar, de escaso poder económico y con un peso cultural de segundo orden, ya desde mediados del siglo XVII. Porque no hay que olvidar que aunque España siguió siendo una de las principales potencias durante el siglo XVIII, culturalmente era un tanto dependiente de Francia, ¿no? Y en parte políticamente también, pero vamos, sobre todo culturalmente. Y la cultura española del siglo XVIII pues es inferior, o sea, la Ilustración, es una ilustración inferior a la de Francia, Alemania, Inglaterra, y también es una cultura inferior a la de la propia España en el siglo de oro. Además, la posición de España, que ya era difícil, pues estaba mermada todavía por la enemistad que le profesaban tanto los soviéticos como las democracias. Y dentro de estas coordenadas, que se fueron modificando progresivamente, fue en las que actuó el régimen. De todas formas, Franco había afirmado que otros países imitarían a su sistema y en parte involuntaria, pues algo así fue, porque el liberalismo salido de la Guerra Mundial difería considerablemente del liberalismo clásico, del liberalismo anterior. Al menos en un sentido, en el sentido de que el Estado iba a expandirse enormemente en los países democráticos, iba a interferir en la vida social mucho más que antaño. Y ello permitió que era más o menos lo que decía Franco, o sea, el Estado... Franco no expandió gran cosa al Estado, al contrario, en ese sentido era más liberal que los otros, pero defendía que el Estado tenía que tener un papel en la vida social y en la vida económica. O sea que el liberalismo en principio negaba. O sea, la sociedad civil va por su cuenta, el mercado garantiza que los problemas se vayan solucionando sobre sus propias bases y ya está. Y el Estado no tiene que interferir ni meterlas lo menos posible. Y ello permitió que, al revés que en España, pues las izquierdas revolucionarias no fueran prohibidas en el oeste europeo, excepto en Alemania Federal, aceptando serios riesgos en países como Italia o Francia, Claro. que allí había partidos comunistas de masas realmente muy, muy importantes y muy influyentes, ¿no? En España, debido a su propia experiencia, esto no era posible, porque en la República quedó clarísimamente demostrado
que una democracia no puede funcionar cuando varios de los partidos más importantes precisamente van contra la democracia. Un poco lo que está pasando ahora con el doctor. Ha declarado la guerra a la democracia, pero lo ha hecho en nombre de la democracia. Total, Eso es. palabras, es igual, se puede jugar con las palabras de cualquier manera. Bueno, pues, ante la Guerra Fría, el franquismo pues eligió a USA debido a que se sentía especialmente comprometido contra los soviéticos y a que la propia posición geoestratégica de España pues lo imponía. Se le ha acusado de subordinarse totalmente a la política de Washington, pero ello, una vez más, es falso. En rigor, estaban más supeditados a USA los países de la OTAN, porque sin protección useña Europa Occidental habría cedido al empuje soviético, ¿no? Favorecido además por las quintas columnas comunistas, tan potentes, por ejemplo, en Francia o en Inglaterra, perdón, o Italia. España tenía de entrada la baza de que no tenía esa quinta columna, esos partidos comunistas potentes, excepto a un nivel muy reducido. Y tenía también a su favor la relativa lejanía del telón de acero. Yo recuerdo, pasando por Alemania en 1966, la impresión que uno tenía de guerra, ¿no? De que la guerra era posible, de que era un país lleno de bases, se veía por convoyes, incluso de tanques, de material bélico, ¿no? Cosa que, claro, en España vivíamos completamente al margen de eso, ¿no? Bueno, pues la colaboración con USA se convirtió en un eje, aunque no el único, ni mucho menos, de la política exterior de Franco. Otro muy importante, el más importante en definitiva, era el eje del intento de la hispanidad, la idea de hispanidad. También, por supuesto, España consiguió una buena colaboración con los países árabes, sin fenómenos como los que está ocurriendo ahora de la invasión, porque es una verdadera invasión pacífica, no solo tolerada, sino apoyada por los gobiernos, ¿no?, españoles. Bueno, aunque ya hemos aludido a los procesos de posguerra en el mundo, pues vale la pena, vamos a insistir un poco en ellos. El centro de la Guerra Fría fue una Europa dividida entre la tutela useña, que daría lugar a la OTAN, y el dominio soviético del Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia fue posterior a la OTAN, fue varios años posterior. Pero eso no quiere decir que fuera más pacífico, sino que lo que hizo el Pacto de Varsovia fue pues, garantizar algo que era un hecho, una situación de hecho, ¿no?, que era el dominio militar y político de gran parte del este de Europa, centro-este de Europa, por la Unión Soviética. La partición del continente en las dos áreas de influencia decididas por los tres grandes en Potsdam, Yalta y Potsdam, pues continuaría luego, aunque con alteraciones, ¿no? Checoslovaquia cayó definitivamente en la órbita de Moscú después del golpe de Praga de 1948. En Grecia, es decir, este reparto no se mantuvo del todo como una cosa respetada. Usted para los comunistas esto y para nosotros otros, ¿no? En Grecia, los comunistas no estuvieron muy lejos de triunfar. Hubo, después de la Segunda Guerra Mundial, una guerra civil muy dura, muy sangrienta, en la que los comunistas, tuvo que intervenir, como el maquis, pero en mayor medida, porque tuvo que intervenir Inglaterra y fracasó, tuvo que retirarse, y solo fue posible derrotar a los comunistas con el apoyo con USA, con la intervención de USA. De Estados Unidos, sí. Claro. Nos quedan un par de minutos, don Pío. Bueno, pues vamos a ver. Y España era otro punto peligroso, porque de haber triunfado el maquis, o simplemente si el maquis hubiera logrado una amplitud comparable a la de Grecia, pues España se habría convertido en un avispero, en la retaguardia misma de todo el dispositivo occidental. Así que la resuelta acción contra el maquis no solo benefició al gobierno español, sino a las democracias europeas, algo que, por supuesto, nunca se apreció con claridad ni se agradeció por parte del resto de Europa.
el bloqueo soviético de Berlín en 1948-49 pues pudo haber derivado en un nuevo cambio de fronteras, incluso en guerra abierta, pero terminó con una victoria política de USA y no llegó más lejos. Claro, en aquellos momentos existía por una parte el peligro de guerra nuclear, que, en fin, las armas nucleares tienen un objetivo pues más bien disuasorio que para emplearlo, pero Claro. nunca se sabe. Una vez ¿Cómo acaba? emprendida una guerra no se sabe cómo puede acabar, ¿no? En cambio, pues la Unión Soviética pudo aplastar con los tanques y sin oposición occidental las revueltas que estallaban aquí y allá, como en Berlín, o en Budapest, y más tarde en Praga, eso ya en el 68. Y por fin, desde finales de los años 40, la frontera entre el este y el oeste de Europa permaneció estable. Una frontera tendida con alambre de espino y puestos de ametralladoras por la parte soviética y con el muro de Berlín en Berlín. Se derrumbó tan tarde como en 1989. ¿no? Pues, don Pío, lo tenemos que ir dejando, ¿eh? Bueno, pues lo dejamos aquí y Vale. seguimos el próximo día, porque este es un tema fundamental para entender lo que pasa ahora. ¿eh? Sí. Lo que está Pues, pasando ahora, en cierto modo, viene a reproducir gran parte de lo que pasó entonces. de lo que pasó entonces. Le mando un abrazo muy fuerte y volvemos la próxima semana aquí a Informa Radio a una hora con la historia. Un abrazo muy fuerte. De acuerdo, un abrazo para todos.